muy agradecida al Señor por estar esta noche con todos ustedes. Bueno, a muchos los conozco, a otros no, pero nos reconocemos como parte del cuerpo de Cristo, como parte de la familia de Dios. Qué precioso. Y bueno, hermanos, yo quiero que compartamos un pasaje que está en Lucas, capítulo 9, versículos del 28 al 36, y le puse por título al compartir, Solo Jesús. Y cuando al principio le puse el título Solo Jesús, me vino a la mente que hay una secta que se llaman, que son unitarios y que se llaman Solo Jesús, pero esto no tiene nada que ver con esto. Este es el pasaje que tiene como subtítulo la transfiguración, pero ya van a ver por qué el título que yo le puse fue Solo Jesús. Y es un pasaje que está narrado en los 3 evangelios sinópticos. Pero vamos a leerlo en Lucas 9, los versículos del 28 al 36. Aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús, Maestro, bueno es para nosotros que, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Y ellos callaron. Y por aquellos días no dijeron nada a nadie de lo que habían visto. Bueno, en versículos anteriores, Jesús había conversado con sus discípulos acerca de su muerte y resurrección. Este pasaje narra un acontecimiento que ocurrió al comienzo del último viaje a Jerusalén y fue cerca de Cesarea de Filipo, porque nosotros leemos que ahí en Cesarea de Filipo fue donde Pedro hizo la declaración acerca de quién era Jesús. Y aunque algunos piensan que el monte al que el Señor Jesús subió a orar e invitó a estos 3 discípulos era el monte Tabor, muchos estudiosos creen, y yo creo también que era el monte Hermón, porque el monte Tabor estaba como a 70 kilómetros de Cesarea de Filipo. Aunque claro que las escrituras dicen que fue como 8 días después, pero es posible que sea el monte Hermón que estaba más cerca de Cesarea de Filipo. Bueno, esto que vemos aquí es un evento sobrenatural. Y lo que yo puedo ver ahí es énfasis en 2 aspectos en este pasaje. Y primero, la identidad única de Jesús. Y el otro aspecto, el ministerio y misión único de Jesús. Dice el pasaje que Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y mientras oraba, dice aquí, la apariencia de su rostro se hizo otra. No dice qué fue lo que pasó. En el original dice metamorfosis. Hubo un cambio. No sabemos cómo fue el cambio, pero su apariencia, su rostro fue otro y su vestido blanco y resplandeciente. Sabemos que siempre que se habla de luz, de blancura, eso se asocia a divinidad. Algo, ellos pudieron ver a Jesús diferente. Sabían que era él, pero hubo un cambio.
Metamorfosis significa cambio de un estado a otro. Jesús se vio diferente. Y aparecieron, dice aquí, dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías. Ellos pudieron reconocer a estos dos varones. Y dice las escrituras que hablaban con Jesús de su partida que iba a cumplir en Jerusalén. Y entonces estos dos personajes, estos dos varones que estaban hablando con Jesús, Moisés y Elías, ¿qué representan? Moisés representa la ley, el antiguo pacto, la ley que recibió Moisés en el monte Sinaí. El pueblo judío vivió 1500 años aproximadamente bajo la ley mosaica, una ley santa, venida de Dios, pero imposible de cumplir a cabalidad. Moisés había muerto hacía casi 1500 años, pero aquí los discípulos pudieron ver a Moisés de manera visible. Y al lado estaba Elías. Elías representa la profecía para los judíos. Ellos hablaban del espíritu ministerial profético de Elías. Cuando se hablaba de profecía, ellos asociaban la profecía con Elías, aunque hubo muchos profetas. ¿Y cuál era el principal motivo de la profecía desde el Génesis? El principal motivo era que iba a venir el Mesías, que iba a venir el prometido, que iba a venir una nueva era. Y esa profecía, toda la profecía y todo lo que Elías representa, se cumplió en Jesús. Elías representa todos los pasajes proféticos que se cumplirían en Jesús. Y nosotros sabemos, porque hemos compartido mucho de ello, que el Antiguo Testamento está lleno de Jesús en sombra y tipo. Jesús es el hecho cumplido que se anuncia en el Antiguo Testamento. Eso es precioso. La ley y los profetas se cumplen en Jesús. La ley y los profetas conducen a Jesús. En Juan 1:43, aquí está cuando el pasaje donde Jesús llama a Felipe. Dice en el 43, el siguiente día hizo Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe le dijo a Natanael, hemos hallado a aquel de quien habló Moisés, aquel de quien hablaron los profetas. Y en Juan 5:39, en palabras del mismo Señor Jesucristo, Él les dice a los discípulos, escudriñad, ¿no? Les dice a todos los que estaban allí, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y más adelante, en el versículo 45, dice, no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió Moisés. El mismo Señor Jesús le está diciendo, Moisés habló de mí. Moisés y Elías estaban hablando con Jesús de su partida. Estaban hablando, yo he oído que algunos dicen lo estaban consolando. No, estaban conversando de la partida de Jesús, de su salida, de su éxodo, de que tenía que cumplir en Jerusalén. Y esa salida tenía que ver con que Jesús iba a morir en la cruz, que después habría de resucitar y que después habría de ascender. El tema completo
de lo que hablaban tenía que ver con la partida de Jesús y todo lo que iba a acontecer dentro de poco. El tema de conversación era la salida de la encarnación. Aquí no estaban hablando ellos con Jesús de cómo irrumpió en la historia, de cómo fue que se encarnó, de cómo fue que vino, de cuáles fueron esos 3 años de su ministerio. No, estaban hablando de su partida, de su salida. Este monte Hermón se puede considerar o se puede llamar como el monte de la confirmación. Jesús es el Mesías del nuevo pacto, de quien Moisés y los profetas hablaron. Y dice el pasaje donde estamos, que ellos vieron la gloria. Dice, aparecieron rodeados de gloria. Primero estaba Jesús solo, diferente. Había ocurrido una metamorfosis. Y después los 2 varones. Y ellos vieron a estos hombres rodeados de gloria, hablando de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Continúa diciendo que Pedro, no sabiendo lo que decía y estando muy asustado, me imagino, ofreció armar 3 enramadas para ellos. Aunque y seguro que cuando Pedro le dice a Jesús, Señor, bueno sería para nosotros contemplarlos a ustedes mientras hacemos 3 enramadas. Una para ti, una para Elías y una para Moisés. Y esta es una referencia con seguridad a las enramadas que se utilizaban para celebrar la fiesta de los tabernáculos o fiesta de las tiendas, que duraba 7 días y que los judíos celebraban porque fue determinada por el Señor que la debían celebrar y que hasta el día de hoy la celebran. Hacen tiendas, así sean los balcones y todavía celebran esta fiesta. Aunque los judíos tuvieran sus casas, ellos acampaban en tiendas y el propósito de esta fiesta era para que ellos recordaran su estadía en tiendas en el desierto, para que recordaran su fragilidad, su temporalidad, su transitoriedad y su dependencia exclusiva de Dios en el desierto. Este es el propósito de esta fiesta. En Levítico, uno puede leer todas las fiestas en Levítico 23, del 34 al 43, y ahí está esta fiesta de los tabernáculos. Pues cuando Pedro dijo eso, seguro estaba recordando esa fiesta. Pedro estaba expresando el deseo de quedarse en ese lugar, porque dijo qué bueno sería para nosotros quedarnos aquí, en esta actitud contemplativa y verte a ti, Jesús, y verlos a ellos también debajo de 3 enramadas. Él no reconoció lo que ahí estaba pasando. Algunos dicen que Pedro quería como congelar el momento, como congelar esa visión que tenía. Y a veces, yo creo que la iglesia, que nosotros podemos también estar como en esa actitud, como una actitud contemplativa, mirando solamente y aún entretenido con la ley y podemos entrar en legalismo y a veces querer echar un poquito para atrás y sino entretenidos con la profecía, con las profecías. Pero el tema central no era ni Moisés ni Elías. El tema central es Jesús. Solo Jesús. En Él, en Jesús, se cumple la ley y los profetas. Pedro parece que quería que ellos se quedaran. Parece que Pedro tenía deseo de que ellos permanecieran ahí, pero Moisés y Elías estaban hablando con Jesús, era acerca de su partida. No estaban hablando de quedarse. Estaban hablando de que Él iba a salir, de que Él iba a partir. Los discípulos vieron a Jesús glorificado. Pero para ir a la gloria, Jesús tenía que pasar por la cruz. El Señor les permitió saborear, ver un poquito, un atisbo de Jesús en la gloria.
pero eso fue un adelanto. Para poder estar allá, tenía que ir a la cruz. Y a nosotros nos gusta el confort también. Muchas veces nosotros queremos la gloria sin tener que pasar por la cruz. Pero no, el Señor tenía que cumplir la labor, la misión que el Padre le había encomendado. Y continúa diciendo aquí, mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y en el 35, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, a él oíd. Este es mi hijo. Algunas versiones dicen mi hijo el amado, pero aquí dice mi hijo amado, a él oíd. El Padre dice que Jesús comparte su esencia, que comparte su divinidad. Mi hijo amado, mi hijo elegido, mi hijo designado. Hay un señalamiento, una acreditación audible del Padre sobre el Hijo. Igual que lo que oímos después que Jesús fue bautizado, cuando subió de las aguas, vino el Espíritu Santo en forma de paloma y la voz del cielo, del Padre, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y este pasaje lo estamos leyendo en Lucas, pero Mateo lo dice así, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Qué precioso. El Padre tuvo complacencia de que el Hijo se identificara, eso fue al principio del ministerio, pero aquí complacencia y da una orden de oírlo a él al final de su ministerio. Y cuando leemos que el Padre dice a él oír, es una orden. Quiere decir, préstenle atención. ¿A quién? A él, solo a él. Ahí no es, oigan en este momento a Moisés o a Elías. No, a él oír. Moisés y Elías tuvieron el tiempo en que lo anunciaron a él, en que lo estaban señalando a futuro, pero ahora queda solo Jesús. Cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo. Ahí no estaba otro, era él solo. Al principio, cuando el Señor Jesús los invitó a orar, estaba solo. Cuando su rostro se transformó, estaba solo. Ellos pudieron ver después a Jesús en la gloria con Moisés y Elías, y después Moisés y Elías se fueron y estaba Jesús solo. Y es que él no comparte su gloria con nadie. No la puede compartir ni con Moisés, ni con Abraham, ni con ninguno de los profetas. Ellos señalaron a futuro aquel que había de venir, pero él es el único. No va a compartir su gloria con nadie, como lo dije antes de que se fuera la señal, ni con Moisés, ni con Elías, ni con Abraham, aunque ellos lo señalaron. Ellos fueron abridores del camino, pero él es el camino. Él es el preeminente. Y me voy a permitir leer en Colosenses 1, tan precioso como dice, él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Él es la exclusividad de él, de solo Jesús. Pedro dijo en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos
ser salvo. Él mismo le declaró a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pablo se lo dijo a Timoteo en 1 Timoteo 2:5. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Uno solo, solo Jesús. Continúa aquí en el pasaje que estamos. Dice que ellos, cuando cesó la voz, Jesús fue hallado solo y dice, y ellos callaron. Si nosotros vamos al pasaje análogo en Mateo, dice que fue el Señor Jesús que les dijo: no cuenten nada de esto hasta que yo haya resucitado. Aquí dice, Lucas dice, ellos callaron, pero nosotros sabemos que el Señor Jesús les pidió que callaran hasta que Él hubiera resucitado de los muertos. Y Pedro lo recordó muy bien. Esto marcó a Pedro. En la segunda carta del apóstol de Pedro, vamos a buscarlo, segunda de Pedro 1, 16 al 18. Dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Esta visión marcó a Pedro y su predicación fue centrada en Jesús. Y nosotros somos llamados a hacer eco de esa voz. Nosotros somos llamados a declarar lo mismo, a decir, es a Él a quien hay que oír, es solo a Jesús, el único, el Hijo de Dios, de su misma esencia, el amado, el Mesías, el Salvador, nuestro Goel, nuestro Redentor. No hay otro para nuestra salvación. Proclamemos quién es Jesús. Preguntémosle a la gente, ¿quién dices tú que es Jesús? Comencemos preguntándole a la gente, a los que tengamos cerca. Preguntémosle, hagámosle la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Y digámosle quién es. Vamos a decirle que Él es único en su identidad, que Él es el Hijo de Dios, el amado, que Él es Dios mismo encarnado. Vamos a decirle que su ministerio fue único, que su misión fue única. Vamos a decirle que Moisés y los profetas hablaron de Él. Cuando Jesús, después de haber resucitado, iba con aquellos 2 discípulos camino a Emaús, y estos discípulos estaban hablando de que Jesús había muerto, que ya habían pasado 3 días, y que había dicho que iba a resucitar, pero que ya habían pasado 3 días, y que unas mujeres habían dicho que habían encontrado la tumba vacía. Y entonces el Señor Jesús, voy a leer esa parte, está en Lucas 24. En el versículo 25, Lucas 24, versículo 25. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de Él decía. Qué precioso. Comenzando desde Moisés. Comenzando tal vez desde las pieles con las que vistió a Adán y a Eva después que se vieron desnudos porque habían pecado. Pasando por el cordero que llevó a Abel para ofrecérselo al Señor.
Lo vemos en el arca de Noé como el único en quien hay salvación. Lo vemos en la escalera que Jacob vio, que unía el cielo con la tierra. Lo vemos en el tabernáculo, que es tipo y sombra por completo de nuestro Señor Jesucristo. Lo vemos en Ruth como el Redentor, como el Goel, como la tipología de Jesús ahí en el libro de Ruth. Lo vemos a través de todas las escrituras. Entonces, declaremos la exclusividad del Señor Jesús, solo de Él. Nuestra predicación tiene que ser cristocéntrica. No podemos nunca traer una palabra que no tenga que ver con nuestro Señor Jesucristo. No nos entretengamos solamente en la ley, ni en los profetas. Somos llamados a hablar de Jesús, a declarar quién es. Este evento de la transfiguración señala la exclusividad de Jesús, de su identidad. Él es el Hijo de Dios, único, de su misma esencia, en quien habita la plenitud de la deidad, de quien hablaron Moisés y los profetas. En este pasaje vemos vemos claramente quién es Él, cuál es su identidad. Y en este pasaje vemos su ministerio, su misión, solo la de Jesús. Dios irrumpió en nuestra historia, es el Verbo encarnado, vivió una vida sin pecado, acercó el reino de los cielos a la tierra, murió en una cruz, se puso en nuestro lugar, resucitó de entre los muertos, ascendió a los cielos, está a la derecha del Padre y ha de venir por segunda vez. Ese es el mensaje, o querigma, proclamar lo que está escrito en la palabra. Y de ahí, esto es fundamental para nosotros. Nuestra esperanza y nuestra fe se basan en Él. Gloria al Señor. Gloria al Señor por su plan maravilloso. Gloria al Señor porque tuvo a bien un día mostrarse a nuestras vidas y buscarnos. Estamos tan agradecidos de su amor que a cabalidad nosotros no lo podemos entender porque sabemos quiénes somos. Por lo menos viéndolo a Él nos damos cuenta de quiénes somos nosotros. Estamos tan agradecidos de nuestro Señor Jesucristo, tan agradecidos y sabemos que es solo Él, que todo queda opaco delante de Él. Qué bueno que lo podamos entender. Y bueno, hermanos, que el Señor les bendiga, que el Señor de verdad nos siga ministrando, que nosotros podamos ser marcados, así como Pedro fue marcado con esa visión que tuvo ahí en ese monte, probablemente el Monte Hermón.